Bien, seguimos conversando con Alejandra Martí sobre ópera, sobre teatro, cultura, y preguntarte un poco, Alejandra, sobre esta gira que les tocó hacer a España, que me contabas es la primera vez que se hace. Cuéntanos un poquito de ello. Bueno, como te comenté al principio, organizamos desde Hola una gira para llevar a teatros chilenos a España a establecer relaciones ya colaborativas con los teatros españoles. Entonces, esto fue gracias a un fondo de ProChile que postulamos el año pasado y organizamos en conjunto con la Asociación de Teatros Españoles, que reúne a 25 teatros y festivales de España, o sea, Teatro Real de Madrid, el Liceo de Barcelona, La Maestranza de Sevilla, Oviedo, Teatro Alabado de Bilbao, todo como los más importantes, y teatros también más medianos, como hasta los teatros de las Islas Baleares, que nos tocó conocer también, Málaga, etc. Entonces, ¿cuál era el objetivo de la gira? Mostrar a los teatros chilenos como una oferta interesante a la hora de generar giras, coproducciones, colaboraciones, networking, etc. Entonces, lo que hicimos fue una misión que se dividió en dos partes, una como expositiva, donde los teatros, que ya te voy a decir cuáles son, expusieron, o sea, una conferencia, que era la conferencia de los teatros españoles. Nosotros tuvimos un módulo para poder presentarnos, y luego también hicimos visitas en terreno a teatros y espacios culturales en Madrid y en Barcelona. O sea, eso fue como la gira en 3 etapas. Bueno, ¿quién eran estos teatros? Nosotros invitamos al Teatro del Lago, al Teatro Bio Bio y al Teatro Regional del Maule. Se nos quedaron abajo, pero por temas prácticos de cambio de dirección, el Teatro de Rancagua y el de Temuco. Pero están incluidos en la próxima gira que también estamos organizando a España, porque el encuentro de Ola va a ser en Barcelona el próximo año en abril, y ahí sí esperamos poder llevar ya a los 5, bueno, con el municipal incluido, a estos 6 teatros a España. ¿Cuál es el objetivo de una gira de esta naturaleza? ¿Y por qué es importante? Porque para los teatros es muy importante internacionalizarse. En la medida que son un escenario internacional, tú le generas una atracción a los artistas que tocan en esos escenarios, por lo que ese escenario pasa a ser internacionalmente, por lo tanto le generas también más oportunidades a los artistas nacionales que están en ese prestigioso escenario. Entonces, la conectividad internacional es totalmente relevante en este sector. Por otro lado, entrar ya en un modelo de coproducción con teatros españoles nos ayuda ya de frentón a poner a nuestros artistas en el extranjero, pero también, por otro lado, absorber prácticas, habilidades y competencias que están instaladas en estos teatros europeos y que son teatros de larga data, digamos, son teatros que tienen 100, 150 años, entonces tienen un know-how y un saber instalado muy interesante. Nosotros, por supuesto, desde Ópera Latinoamérica, nuestro foco como género principal siempre es la ópera, el ballet y el repertorio sinfónico. Pero estos 3 teatros son teatros nuevos, digamos, que tienen entre 10 y 15 años, salvo el Bio Bio que tiene 3, de los cuales 2 son en pandemia. Tienen sí un interés más por lo contemporáneo. Y eso es sumamente interesante porque te vinculas con creadores contemporáneos que están vivos, y el foco nuestro para apoyar la nueva creación latinoamericana también es sumamente necesaria. Entonces, yéndonos a tus preguntas o a tu interés respecto a cómo generar también más demanda de esto, una de los diagnósticos que nosotros tenemos es que en la medida que haya más oferta, también se va a ir generando más demanda. ¿Por qué? Porque en el caso específico de la ópera, que es el caso de estudio que me ha tocado a mí llevar durante 16 años, la oferta estaba absolutamente concentrada en el Teatro Municipal de Santiago. Cuando se generan los teatros regionales, esa oferta empieza a ampliarse y tú empiezas a tener este producto, así llamándolo fríamente, disponible a un público. Entonces, ¿cómo vas a hacer tú venir a una persona de Punta Arenas a ver ópera Santiago o de Arica? O sea, es imposible. Entonces, tú tienes que encontrar un modelo de producir ópera a bajo costo que te pueda ayudar a tener más ópera en esos escenarios de manera más regular. Y una manera de bajar costo en eso es coproduciendo. La coproducción implica que entre 3, 4, 5 teatros llevan una programación conjunta que gira. Entonces, un modelo como de coproducción clásico, si algo te cuesta 100, tú lo compartes entre 3
y cada uno pone 30, 30 y 30. Entonces tú pasas a ser dueño de una parte de esa producción y tienes derechos. Dentro de esos derechos es poder exhibirla y también, si la vendes o arriendas, es poder ganar también ingresos por ese lado. Entonces, ahí me estoy yendo a un tema como bien técnico y específico como de la cadena de valor y dentro de la distribución, pero creo que es interesante también contar porque no se sabe mucho. Sí, absolutamente. En esa línea, Alejandro, también preguntarte un poco tu visión respecto de las políticas públicas en torno a cultura. ¿Cómo la ves? ¿Ves que son relevantes? ¿Debes hacerse más? ¿Por dónde abordarla? Hay un ministerio también, el Ministerio de la Cultura. ¿Cómo lo ves desde esa perspectiva acá en Chile? Mira, fue súper interesante lo que pasó hace 2 semanas porque nos invitaron desde el Departamento de Economía Creativa a una charla recién, donde invitaron a Fran Peró de Bio Bio, la Carmen Larenas del Municipal, estaba también un compositor, Sebastián Errázuriz, y nosotros. Entonces, con la nueva ley de arte escénica, que incorpora a la ópera, se produce una oportunidad, al menos para este sector, de existir en el plano de la política pública. Antes no existía. Porque como estaba tan fuerte el Municipal de Santiago, la política pública entendía que, ok, ya le damos una subvención de 3.000 millones de pesos, hágase cargo la ópera de eso. Pero ¿qué pasa con regiones? ¿Qué pasa con las compañías independientes? ¿Qué pasa con los emprendedores de la ópera? No existía ningún apoyo. Entonces yo veo con mucha esperanza de que este sector se empiece a abrir, a profesionalizar y a obtener mayor apoyo de la política pública gracias a la ley de artes escénicas. Eso como comentario respecto a la política pública específica. Políticas públicas exitosas, por ejemplo, que tú comentabas el caso Buenos Aires, en torno a la oferta y demanda, de cómo ampliar la demanda, es un proyecto que hicieron con el Banco Interamericano que se llamaba Pase Cultura. Ellos lo que hicieron fue crear un pase, ponte tú que era como un bono de ya 15.000 pesos, que los jóvenes de la periferia de Buenos Aires usaban en espacios culturales, museos, galerías, teatros, los que estuvieran en este como convenio, digamos, y lo gastaban ahí. Entonces, esto lo que hizo fue como una política pública como muy dirigida a mover jóvenes de la periferia a la ciudad a consumir cultura. Entonces, ese es un caso como exitoso de intentar por ahí apoyar directamente a la demanda, o sea, apoyaron a la demanda y no a la oferta, como siempre lo hacemos al revés, ¿no es cierto? Porque el subsidio va al espacio o a la compañía, pero no al que consume. Alejandro, también preguntarte en esa misma línea, desafíos que te parezca interesante abordar o debiésemos abordar como país también en torno a este match demanda, oferta cultural, teatro, ópera, etcétera. ¿Cómo lo ves hacia adelante, digamos, hacia lo que viene en los próximos años? Es como una pregunta enorme. Mira, primero que nada, yo creo que es súper relevante que desde las 2 candidaturas, por ejemplo, que existen, hay un programa de cultura donde estén el mundo cultural vinculado. Porque tú no sacas nada con construir un programa de cultura desde la jerarquía de un partido o desde la jerarquía de un comando, sin realmente conocer el sector. Y mi diagnóstico es que el sector ha crecido muchísimo, 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 pero de forma todavía como muy inorgánica, o ha crecido de forma orgánica, pero muy como desarticulada, y hay grandes oportunidades en la creación de circuitos, de asociatividad, de realmente tratar esto como un sector productivo que genera beneficios, tú lo dijiste muy bien en la pausa, de cómo la cultura te da una medición sobre los países y de su nivel de desarrollo, porque finalmente un país que no consume cultura no es un país, tiene una cojera ese país. Entonces, y por otro lado también tiene otros beneficios que es la cohesión social, en la medida en que, no sé, proyectos barriales, por ejemplo, nos hemos preocupado mucho de los grandes íconos, del gran teatro Bio Bio, del gran museo de la moneda, pero ¿qué pasa con los barrios? ¿Qué pasa con la periferia de Santiago? ¿Dónde está ese trabajo barrial más territorial? ¿Qué son las comunidades? Entonces, yo me acuerdo
muchas veces que intenté presentar una idea al municipio de Santiago, que era armar el complejo teatral para Santiago. Santiago tiene muchos teatros chicos que están perdidos, que están botados. Esos teatros acogen a 300, 400, 600, no sé, el caso del Teatro Novedades, por ejemplo. Tú cuando restauras un teatro y se lo entregas a una comunidad de vecinos, esos vecinos cuentan con un teatro para ir caminando, ir cerca, para hacer programas comunitarios, para hacer programas participativos, para tener los fines de semana actividades con sus hijos. Entonces, no todo es gran teatro, no todo es el flagship que te internacionaliza, por supuesto que es relevante, pero siento que no hay una mirada ecosistémica de lo que es todavía el rol de cada organización y dónde están esas lagunas. Estamos, lo que me ha visto también trabajando con el ministerio, es una visión como muy amplia de lo que es la cultura, pero falta como ese mapeo de decir, ok, ¿dónde están esas lagunas donde tenemos que trabajar? Y yo veo que hay mucha como escasez de trabajo en los barrios, pero a nivel sistémico, creando esos complejos. Santiago perfectamente podría tener una red de teatros local que haga circular. Santiago es una ciudad que tú no la puedes transitar. O sea, tú tienes que tener tu oferta en tu comuna. Es tremendamente relevante porque si no ese hábito que hablábamos antes, no se te va a instalar, porque aquí te vas a ir, después de trabajar 8 horas, a ir a un espectáculo a las 8 de la noche. Tomar 1 hora de metro para cruzar Santiago de nuevo. Entonces, el tema de los barrios y de los teatros, bueno, tú sabes que yo soy emprendedora y soñadora a la vez, pero tengo una página web comprada que se llama Fábrica de Teatros, como con el espíritu de querer recuperar teatros de barrio y armar sistemas de transferencia, y en México, por ejemplo, lo tienen, en Buenos Aires lo tienen. El Complejo Teatral de Buenos Aires maneja 5 o 6 teatros que mueven la oferta. En Ciudad de México sucede lo mismo. ¿Por qué no podemos hacer eso en Santiago? Si al final es pura gestión. Tenemos toda la infraestructura, tenemos los presupuestos. Esto es gestión. Bueno, eso como una opinión. Sí, de hecho, no, estaba pensando mientras te escuchaba por ejemplo, el arquitecto Alejandro Aravena, con su proyecto de vivienda social, habla de crear centros en otros lugares fuera de los centros tradicionales de las ciudades donde atraigan o existen servicios. Uno de ellos tiene que ser también la cultura, no solamente el supermercado, el lugar donde pagan las cuentas, el hospital. Exacto. Falta Exactamente. Eso. Hay una mirada interesante que la conversaba el otro día con Carlos Mayet, que es el director de patrimonio del ministerio, como, por ejemplo, los centros culturales hoy en día se están pensando con el teatro al lado de la farmacia, al lado del banco, y al lado o sea, como el strip center así, claro. y con el centro cultural ahí, a un nivel local, obviamente. Porque la gente hace todos sus trámites ahí y pasa y consume cultura, participa. Es importante. Y ahí preguntarte, por ejemplo, para ir ya cerrando el caso del GAM, ese tipo de proyectos, ¿te parece que suma, debiesen replicarse? ¿Podrían ir a espacios locales, a barrios en un formato más pequeño? ¿Cómo ves el rol del GAM en la ciudad? Entiendo que el GAM lo hace. El GAM no está en Ola, entonces me conozco más de afuera su caso, digamos, pero ellos hacen mucha circulación y tienen un rol también nacional. O sea, ellos se preocupan de que las obras que se presentan ahí después circulen, y no sé si me equivoco, pero probablemente hasta tienen un programa en comunas. Pero de nuevo, pasa a ser que todas estas gestiones se hacen de Santiago hacia allá, de tanto hacia allá, entonces habría que detenerse como analizar y ver, claro, que sea participativo, o sea, desde los vecinos, las comunidades barriales, desde la junta de vecinos. ¿Qué es lo que...? El tema de la inmigración, por ejemplo. Hay proyectos interesantes que desde el arte y desde la cultura tú vas suavizando los problemas con las comunidades migrantes. Eso en Europa se ha trabajado. Porque en los colegios tienes unas mezclas totales de población, o sea, de chilenos con emigrantes, y eso a nivel artístico con los musicales, con las obras de teatro, con las danzas, todo eso, son programas súper como usados para trabajar eso. Y yo no sé qué tanto lo estamos usando. Alejandra, te quiero pedir una reflexión final sobre lo que conversamos hoy y un libro que te parezca interesante recomendarnos. Ahí sí. Te decía que si nos pudieses dar un
reflexión final y un libro a recomendarnos. Bueno, la reflexión o quizás un llamado es a la gente como a asistir, a ir sobre todo con los niños. Yo soy mamá y obviamente estoy como muy en esa etapa y hacer como, así como uno va al cine a ver una película o los lleva a comer y el panorama ir al McDonald's o no sé qué, como llevémoslo. Te juro que ir un día al Bellas Artes, después comerse un helado, es algo que es bajo costo, es fácil y es una práctica que los niños la van a recordar para siempre. Y hay posibilidades también de trabajo, o sea, desde trabajar en técnico, en artístico o en gestión, o sea, también es interesante que los niños los conozcan como una posibilidad de desarrollo profesional el día de mañana, que es una industria que la verdad que a los que trabajamos en eso nos hace muy felices, o sea, es como trabajar con sentido. Entonces, creo que hoy en día los jóvenes también buscan eso, trabajar con sentido, y aquí se trabaja con sentido. Y bueno, un libro que también entendiendo tu mirada y de lo que te conozco, Ángel, voy a elegir como un ensayo de Barico que se llama The Game, que la verdad es que lo leí hace un par de años, quizá un poco más, pero lo he tenido que volver a leer por todo lo que ha pasado en los últimos años con la pandemia y eso, que habla un poco de este cambio de paradigma desde el avance de la digitalización y cómo entender en forma profunda, digamos, o sea, qué es lo que ha hecho la digitalización y sobre todo el smartphone y lo que es el acceso desde las personas directamente a la información y la eliminación de esa capa de expertos que antes teníamos, expertos, te estoy hablando hasta los curas, que eran los expertos, los expertos en economía, etc. Todo eso se ha eliminado con el acceso a Internet y a las aplicaciones, que hoy día lo resolvemos todo por nuestra cuenta, y cómo eso también nos ha desarmado la jerarquía que antes existía a nivel social y una ciudadanía absolutamente empoderada. Entonces, es interesante, como un ensayo sociológico para entender qué ha pasado y un poco también ver hacia dónde podemos ir también. Alejandra, te agradezco la conversación, el libro. Probablemente en un futuro cercano te volvamos a invitar. Muy interesante, hay mucho que conversar en torno a estos temas, a cultura, ópera, teatro. Te mando un abrazo y muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias, Ángel, encantada de participar. Estamos en contacto. Un abrazo. Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo.